el documento que vamos a trabajar, que vamos a analizar el día de hoy en la sesión número 2, es el acuerdo 120519 que sustituye al 151017. Pues bueno, en este caso, en términos ya más concretos, pues estamos hablando de los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares en educación básica. Para esto, pues bueno, aquí entendemos que las personas que nos acompañan en el grupo no necesariamente son de primaria, sino que también hay del nivel de preescolar y del nivel de secundarias, ¿sí? Aquí es muy importante que considerar que este documento todavía está vigente, que tiene un carácter nacional, que es precisamente los requisitos que debe de cumplir cualquier lineamiento, cualquier documento para que sea tomado en cuenta para el examen que vamos a contestar. ¿De acuerdo? Vamos a abordar algunos puntos principales en los que sí voy a tener que ser textual, ya que a partir de estos puntos es que se diseñan los reactivos. Entonces, en ese sentido, pues vamos a iniciar comentando precisamente de, bueno, este documento, a qué nos refiere o en cuál de los dominios o por qué es que lo ponen para el examen. Pues de entrada, está directamente relacionado con el dominio 4, que es del docente, de la maestra o el maestro, que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Estos dominios los vamos a analizar también cuando hablemos del marco para la excelencia, que es donde vienen los perfiles de cada una de las funciones, ¿de acuerdo? También se relaciona directamente con el dominio número 4, que es de la asesoría técnico-pedagógica, y en este caso pues, se trata de que colabora con la supervisión escolar y propicia la vinculación entre las escuelas y las familias, comunidades e instancias de apoyo para fortalecer las prácticas educativas. Ahora, en este punto sí es importante mencionarles que aquí en el grupo pues no nada más hay docentes frente a grupos, sino que también hay personal directivo, personal de supervisión, y por tal motivo vamos a enfocar también algunas preguntas y algunos puntos de análisis a estas funciones. De la supervisión, pues bueno, hablaríamos de que es el dominio 3, donde se habla de que el supervisor escolar debe favorecer la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión desde su ámbito de responsabilidad. Esto para centrar su atención en la formación integral de los alumnos-alumnas. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la razón del por qué el documento de los lineamientos del Consejo Técnico Escolar se toma en cuenta precisamente para el examen. Ahora, para analizarlo, lo vamos a dividir, lo dividimos en estas partes, ¿sale? Está dividido así en el documento y vamos a respetar esa categorización. Primero, en el capítulo 1 que habla de las disposiciones generales, posteriormente el capítulo 2 de la organización del CTE, el capítulo 3 de la misión y los propósitos del CTE, que en este caso para el examen sí se toman muchas veces los propósitos de manera textual o hacen alusión a distinguir cuál sí es un propósito del CTE respecto a un propósito del CTZ. En este caso hablamos del Consejo Técnico Escolar y del Consejo Técnico de Zona, que si bien las instancias son parecidas, no necesariamente tienen los mismos propósitos, ya que están integrados por personas diferentes, por funciones diferentes. De igual manera, en el caso del capítulo 4 de las atribuciones y las funciones del CTE, aquí también voy a hacer énfasis en algunos puntos donde les van a servir a ustedes para orientarse para poder contestar el examen. En el capítulo 5 del funcionamiento del CTE y el 6 de los procesos de la ruta de mejora escolar. Si bien es cierto que está en el documento, pues bueno, no han actualizado, no se ha modificado para que ya no sea ruta de mejora escolar, sino que se cambie por el programa escolar de mejora continua. En este caso, pues vamos a hacer un tanto caso omiso de este capítulo 6 por esa razón que les acabo de mencionar. Ya en su momento analizaremos los lineamientos, las orientaciones, mejor dicho, para la elaboración del programa escolar de mejora continua y ahí entraremos de lleno con ese tema que aún está vigente. Ahora, en el capítulo 1, compañeros y compañeras, nos habla precisamente de que el Consejo Técnico Escolar, pues es un órgano colegiado de mayor decisión. Es decir, el Consejo Técnico Escolar no es nada más un docente o no es nada más el director y el directivo no es quien toma todas las decisiones, sino que aquí estamos hablando de que es en conjunto como se deben de tomar las decisiones siempre y cuando estén enfocadas a la mejora del aprendizaje y como le dicen en el apartado abajo que está resaltado,
pues bueno, alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado de la escuela, ¿sí? Aquí es muy importante tomar en cuenta por quién está integrado este consejo técnico escolar. De entrada, pues está el director o directora, personal docente frente a grupo, incluido educación física, educación especial, inglés, cómputo y de asesoría técnico-pedagógica, entre otras figuras que pudieran estar directamente relacionadas con el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, aquí sí es importante poner atención en quiénes integran el consejo técnico, porque de repente en las preguntas del examen hacen alusión a, bueno, quiénes participan, quiénes no participan, y a veces creemos que como comúnmente en las escuelas quienes están sesionando en el consejo técnico escolar únicamente son docentes frente a grupo, directivos y a veces también personal de USAER, creemos que son nada más esas figuras quienes integran el consejo técnico escolar. Pues bueno, aquí en el lineamiento oficial, en lo que norma esta instancia, entonces nos dice que todas estas figuras también están o debieran estar dentro del consejo técnico escolar en las sesiones. Ahora, el capítulo 2 nos habla de la organización del consejo técnico escolar. Y aquí hace una distinción entre la nomenclatura o la composición de las escuelas. En este caso nos habla de las escuelas de organización completa. Ahí quienes integran el consejo técnico escolar son el colectivo docente más todas las figuras que ya revisamos en el apartado anterior, y quien preside es precisamente el director o directora. Aquí mucho ojo, el hecho de que el director o directora sea quien preside las reuniones no significa que va a tomar todas las decisiones. Precisamente por eso se llama consejo técnico escolar, porque se trata de sesionar, de dialogar, de discutir y llegar a acuerdos que propicien el máximo logro del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Ahora, también hay el caso de escuelas de organización incompleta o escuelas multigrado, como las denominamos de repente. En este punto, compañeras, compañeros, aquí para el Consejo Técnico Escolar se van a considerar como escuelas de organización incompleta aquellas que tienen menos de 4 docentes. Y aquí mucho ojo, porque regularmente son las escuelas que están en zonas rurales, por llamarles así, que es donde una zona completa pudiera tener puras escuelas multigrado de menos de 3 docentes. Si este fuera el caso, entonces las escuelas que tienen esta característica de menos de 4 docentes, el consejo técnico lo integrarán estas escuelas, es decir, se van a reunir. Si son 3 escuelas de menos de 4 docentes, se reúnen en una sede y todo el personal integraría el consejo técnico escolar. Aquí la diferencia respecto a la de organización completa es que aquí quien preside es el supervisor o supervisora de la zona, ¿de acuerdo? No es el directivo comisionado, no, es el supervisor o supervisora. Y aquí otro punto muy importante que es para quienes tenemos funciones de asesoría técnico-pedagógica o incluso pudiera ser una pregunta que les presenten, es que el asesor o asesora técnico-pedagógico se integra a las escuelas con bajos logros educativos, asignada por el supervisor o supervisora. Muchas veces creemos que, bueno, nos integramos a la escuela que tiene el mayor número de alumnos o alumnas o personal docente, porque al final de cuentas pues es la que más necesidades tiene por la cantidad. Pero no es así. Al menos por lineamiento, el ATP o la ATP se debe de integrar a la escuela que tenga los resultados más adversos, los más bajos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya que definimos quién preside estas reuniones y quiénes integran estos consejos técnicos, ahora pues bueno, tendríamos que definir en este punto cuáles son las funciones del presidente. Es decir, la directora o el director de una escuela de organización completa, pues cuáles son sus funciones. Y de igual manera, si yo soy docente frente a grupo o soy de educación especial o de cualquier otra figura que integra el consejo técnico escolar, pues bueno, ¿qué es lo que me toca? ¿Cuáles son las funciones que yo debo de cumplir? De entrada, son funciones del presidente del consejo técnico escolar, pues para empezar, tener claridad de los propósitos de las sesiones del CTE y dominio de los contenidos o temas a tratarse en las mismas. Y aquí, compañeras y compañeros, es muy importante que pongan énfasis en este caso, si ustedes tienen la función directiva, especialmente
porque de repente pues creemos que si comisionamos a un docente para que dirija las reuniones de consejo técnico, entonces nosotros nos podemos lavar las manos y bueno, ahí dejar toda la responsabilidad. Sin embargo, una de las principales funciones es precisamente pues conocer los propósitos de las sesiones. De ahí que en cada una de las guías del consejo técnico escolar haya propósitos de las sesiones precisamente, ¿sí? En segundo término, en los lineamientos, y esto mucho cuidado y hay que poner mucha atención, ¿sí? Porque otra de las funciones del director o directora en el CTE es crear confianza y empatía para que sus integrantes expresen abiertamente sus ideas, experiencias, problemas y logros en la escuela. Y aquí es donde empezamos con las cuestiones cualitativas, ¿sale? Porque difícilmente vamos a encontrar un instrumento de evaluación, objetivo, de seguimiento que diga, a ver, director, directora, ¿cuánta confianza generas y cuánta empatía generas? No, más bien aquí hablamos de actitudes. Y seguramente si hay una pregunta que se refiere a este apartado de los lineamientos, no les va a decir cuánta, más bien les va a decir qué estrategias utiliza el director o directora o pone en práctica para generar un ambiente de confianza, ¿sale? O de acuerdo con los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, ¿cuál es una de las funciones del director o directora? Y si ustedes, sin revisar los lineamientos, ven que dice ahí crear confianza y empatía, bueno, ahí pudiéramos pensar que como no es una cuestión meramente académica, entonces pudiera no ser la respuesta correcta. Sin embargo, aquí ya revisando, pues sí es una de sus funciones. En la práctica, esa tendría que ser también una de sus funciones. Ahora, además de eso, otra de las funciones muy importantes del director o directora de la escuela de organización completa y del supervisor o supervisora de las escuelas de organización incompleta es reconocer las competencias de las personas que integran el CTE, ¿sí? Y además de eso, si ustedes identifican como directivos que tal vez haya algún compañero o compañera que pues como que no interviene mucho, o que a final de cuentas la participación, pues en el mejor de los casos es que está escuchando o en el peor de los casos es que está de manera pasiva o que se la pasa en el celular, en la computadora y no atiende las reuniones, no participa, pues bueno, entonces, la función del director o directora, del presidente del Consejo Técnico Escolar, tiene que ser motivar para que participe. ¿Cómo? Pues bueno, eso a través de diversas estrategias. Además de eso, pues también tienen que promover la reflexión. Si no se trata de llegar, miren, esta es la guía, la vamos a leer, vamos a contestar, vamos a hacer los productos, listo, lo que sigue. No, más bien, lo que tienen que hacer, o es una de sus funciones, promover esa reflexión a partir del pensamiento crítico, ¿sí? Y esta reflexión tiene que ser en torno a las problemáticas educativas que enfrenta la escuela. Ahora, aquí mismo dice, a partir de la autocrítica y vamos buscando soluciones. Y desde luego, otra de sus funciones es incidir favorablemente para construir, consensuar prácticas educativas, acuerdos y compromisos entre los integrantes del CTE. En este apartado nada más, en estos incisos que estamos revisando, analicemos cuáles son las funciones específicas del presidente del CTE. O sea, van más allá de lo que a veces pudiéramos pensar. Y entonces a veces nos contestamos ahí, bueno, un momento nada más. Karenina, adelante. No, no iba a decir nada. Levanté la mano. Ay, perdón. Ah, ok, Perdón, no, no perdón, te perdón. preocupes. Ok, bueno, entonces les comentaba, todo esto es lo que por lineamiento le corresponde a los directores y directoras en el Consejo Técnico Escolar, ¿de acuerdo? Y regularmente de aquí salen varias preguntas para directivos, ¿sale? Y entonces les van a preguntar, ¿al director le corresponde brindar confianza, crear ambientes de empatía y todo eso? Y uno podría pensar, no, a mí me pagan para dirigir la sesión, para coordinar, para gestionar materiales, para verificar que hagan su planeación, pero a mí no me pagan para generar ambientes de confianza y empatía. Pues resulta que sí, porque los lineamientos del Consejo Técnico Escolar así no lo dicen, ¿de acuerdo? Así que mucha atención en esto y en asimilar que si son directivos, tienen funciones que a veces pensamos que no, pero aquí están establecidas, ¿de acuerdo? Ahora, si pensábamos que esas eran todas, pues no, porque hay todavía muchas más, de acuerdo con los lineamientos del Consejo Técnico Escolar.
volvemos al punto de la motivación, de dinamizar las sesiones del CTE y eso de que leemos la guía punto a punto y hacemos los productos, como les decía hace un momento, pues eso definitivamente no está contemplado y ni siquiera es una de sus funciones. Su función es motivar y dinamizar. ¿Cómo? A través de diversas estrategias que ustedes tendrían que definir o en su defecto, trabajar y dialogar con sus compañeros y compañeras del centro de trabajo. Ahora, también hay que acordar con los integrantes del CTE los compromisos de trabajo necesarios para el uso eficiente y óptimo del tiempo en cada sesión. Si bien es cierto, la participación de todos y todas es muy importante, también es cierto que habemos quienes agarramos la palabra y nos seguimos de corrido hasta 2 horas sin decir nada. Hablamos mucho y decimos poco. Entonces, también es trabajo y función del presidente del Consejo Técnico Escolar guiar ese diálogo para propiciar la participación de todos y todas, pero de manera horizontal, de manera colaborativa, sin que una sola persona secuestre la palabra y se ponga a platicar de cosas que tal vez no tengan nada que ver con el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, es trabajo del supervisor o del director o directora, o en su defecto del supervisor o supervisora, estructurar y organizar las sesiones para cumplir con la misión y los propósitos del CTE. También desarrollar las actividades de las sesiones del CTE en función de las prioridades educativas de la escuela, ¿sí? Y aquí volvemos al punto. Aquí tendríamos que omitir la parte de la ruta de mejora escolar y tendríamos que agregar el programa escolar de mejora continua. Ahora, supongamos que hay algún integrante que por alguna razón de causas de fuerza mayor o alguna situación así, o sencillamente porque no asistió al consejo técnico escolar, el directivo pues ya está enterado obviamente, tiene que dar aviso de manera inmediata a su autoridad inmediata superior. Es decir, si ustedes son directores o directoras, entonces tendrían que avisar a la supervisión. De igual manera, si ustedes son supervisores o supervisoras de escuelas que es de organización incompleta y están presidiendo el CTE, también tienen que hacerlo con la jefatura de sector. Adelante, Vera. No, vi la mano levantada. Se me hace que ahí fue accidental también. Bueno, les comentaba. Entonces, es función del directivo informar a la autoridad inmediata superior si es que hubiera alguna ausencia. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ya pasando al resto de las y los integrantes del Consejo Técnico Escolar, pues nos tocan, también tenemos funciones. También hay funciones para quienes integran, ya vimos las figuras pues que integran el Consejo Técnico Escolar. Y para empezar, pues lo más básico, asistir a todas las reuniones de Consejo Técnico Escolar. Ahora, si por ejemplo hay alguien que tenga doble plaza, no se vale de que pues es que tengo el mismo grado en la mañana y en la tarde, y pues la guía es la misma y vamos a trabajar lo mismo, pues nada más voy en la mañana y en la tarde ya no voy porque vamos a trabajar lo mismo. Eso no es válido. Al contrario, aquí especifica que si trabajan en la mañana y en la tarde en centros de trabajo distintos, obviamente, aunque tengan el mismo grado o lo que sea, tienen que acudir a los 2 turnos, ¿de acuerdo? Y además, no es solo asistir, también tienen que participar con los insumos, evidencias o la información, perdón, que sea necesaria para desarrollar las reuniones de consejo técnico y a su vez, pues bueno, sustentar todos los procesos que vienen aquí. Y aquí hablaríamos nuevamente del programa escolar de mejora continua y no de la ruta de mejora escolar. De igual manera, deben de participar cuando se llega a acuerdos y compromisos con el presidente del CTE. Y no nada más eso. Una vez que ya se llega a acuerdos, pues se tienen que cumplir, que es el otro inciso que nos aparece aquí. De igual manera, no se trata de asumir una postura de que yo siempre tengo la razón y que yo no me voy a cambiar de opinión, sino que se trata de ser autocríticos a partir de la reflexión. Y pues bueno, ahí hablaríamos de que se busca la generación de una escuela que enfrente sus problemáticas de manera propositiva y bueno, en la búsqueda de soluciones.
Ahora, aquí tenemos qué día sesionará, bueno, no qué días, más bien cuántos días sesionará el Consejo Técnico Escolar. De entrada, pues se habla de 13 días durante el ciclo escolar, distribuidos en dos fases. La primera fase, que es la que regularmente es antes de que inicien las clases, son 5 días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar, la que denominamos como fase intensiva. Posteriormente, son 8 días distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar, que son las sesiones ordinarias. Y en ambas, las fechas estarán establecidas en el calendario escolar oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública. Cada sesión del Consejo Técnico Escolar abarcará del total de las horas de la jornada. Por tal motivo, en este apartado nos dice, a ver, son tantas sesiones, son tanto lo que necesitamos y cada una abarcará el total de la jornada escolar. Para el caso de las escuelas que anteriormente eran de tiempo completo, no era hasta el horario de tiempo completo, sino nada más el horario convencional, ya que de manera oficial, pues nada más está sustentado de las 8 a la 1 de la tarde, en algunos casos a las 12:30, dependiendo de las circunstancias. Ahora, esto que está aquí es sumamente importante, compañeros, compañeras, y esto hay que ponerle énfasis desde el punto de vista de los lineamientos. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones del Consejo Técnico Escolar se usarán en actividades o acciones distintas a los propósitos de las mismas. Esto quiere decir que las sesiones de Consejo Técnico Escolar no son para festejar cumpleaños, tampoco son para organizar la kermés, tampoco son para organizar ningún tipo de festival, ¿sale? Al menos no desde el punto de vista de los lineamientos. Ahora, en ese sentido, aquí habría que checar que hubo una modificación hace poco para que 1 hora de la jornada del Consejo Técnico Escolar se destinara a actividades propias de la escuela, pero que también tienen que ser para cursos, para organización, que tenga que ver con el máximo logro del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, ¿sale? A veces se malinterpreta que esa hora que marcan los lineamientos pudiera ser para organizar alguna de las cuestiones sociales que les acabo de comentar, pero no es así. Hay libertad, sí, de que cada escuela se organice a esa hora, pero tiene que ser precisamente para el máximo logro de aprendizajes. Ahora, voy a leer un comentario que está aquí en el chat. Dice, referente al primer punto de las funciones de los integrantes del CTE, ¿qué tan cierto es que no pueden pedir permisos económicos durante las sesiones? ¿Es cierto? Eso está normado y aquí los lineamientos son muy claros. Bajo ninguna circunstancia se pueden ausentar del Consejo Técnico Escolar, salvo una incapacidad médica. Fuera de eso, no hay ningún otro motivo por el que se justifique la ausencia del Consejo Técnico Escolar. Desde el punto de vista de los lineamientos, ¿sale? Aquí estamos hablando del deber ser. Ya en las prácticas reales, pues bueno, ahí ya suceden otras cosas. Pero para el examen, quédense con esta idea. Nadie puede pedir permiso ni ausentarse en los consejos técnicos escolares, salvo una licencia médica. Ahora. Ok, no hay de qué. Vamos con el capítulo 3 que nos habla de la misión y los propósitos del CTE. Y esto hay que tenerlo claro porque a partir de aquí entonces podríamos identificar cuál sería una respuesta correcta o incorrecta en preguntas que tengan que ver con el Consejo Técnico Escolar. Dice aquí que la misión del Consejo Técnico Escolar es mejorar el servicio educativo que presta la escuela enfocando sus actividades al máximo logro de los aprendizajes de todas y todos sus alumnos. Esto quiere decir que si ustedes les ponen una pregunta sobre el Consejo Técnico Escolar y las actividades o estrategias que ahí se planean o se trabajan, pregúntense, a ver, esta opción es para mejorar, para alcanzar, el máximo logro del aprendizaje de todos y todas. Si la respuesta es no, entonces esa no es la respuesta correcta, aunque suene muy bonita, aunque sea algo que hagamos en lo cotidiano. De igual manera, los propósitos es toma informada de decisiones nuevamente para la mejora del logro educativo. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que les puede dar la luz en la identificación de la respuesta correcta. Si abona a esto del máximo logro, esa es la correcta. Si no, entonces esa no es. Aunque, insisto, sea algo que se haga en la práctica cotidiana. De igual manera, la misión
del CTE es mejorar el servicio educativo que presta la escuela enfocando sus actividades a lo que ya les había comentado hace un momento. También es revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes del alumnado e identificar los retos que debe superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del sistema básico de mejora. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto y se los leo? Porque muchas veces consideramos que las actividades que vienen propuestas en la guía o que lo que nosotros hacemos o lo que nos dicen que le demos seguimiento a las acciones del programa escolar de mejora continua pareciera que no tienen sentido, pero surgen precisamente de los lineamientos, ¿sí? Si uno de los propósitos es revisar de manera permanente qué avances logramos, qué avances llevamos, entonces en la guía suena bastante lógico que cada rato pongan cuadros donde, pues, a ver, ¿cómo vamos? ¿Y cuántos alumnos y alumnas se encuentran en condición de rezago? De estos que ya identificamos el mes pasado, ¿cuánto han avanzado? Por eso es que en las guías regularmente viene así. Y luego, ¿a través de qué? Pues bueno, de gráficas, cuadros, acuerdos y compromisos y demás. Entonces, de ahí podemos entender la naturaleza de las actividades que se proponen en las guías de trabajo. Ahora, de igual manera, todo este análisis que se tiene que hacer en el Consejo Técnico a partir de los insumos y del seguimiento es precisamente para tomar decisiones informadas y además tienen que ser pertinentes y oportunas para mejorar el aprendizaje de todas y todos los alumnos, ¿sale? Entonces, si ustedes en su centro de trabajo se quedan nada más en la revisión de los resultados, en la revisión de los insumos, pero hasta ahí lo dejan de manera descriptiva, entonces no están cumpliendo con los propósitos del CTE, porque el propósito de toda esta información es tomar decisiones para mejorar. Y ahí pues nos remite directamente al tema de la evaluación. De ahí el seguimiento, de ahí la evaluación. Ahora, ¿qué más? Pues bueno, establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a hacer nada más lo que diga el directivo, ni tampoco nada más lo que diga el maestro o maestra de sexto, porque pues, es la del grado más alto. No. Aquí todo se tiene que dialogar, todo se tiene que discutir y se tiene que llegar a acuerdos. Desde luego hay situaciones que no. Por ejemplo, si en el consejo técnico se organizan y acuerdan, ¿saben qué? Pues hoy vamos a salir a las 11 y nos vamos a terminar el consejo técnico a otro lado, pero ya sin consejo técnico, sino nada más vamos a festejar algo. Aunque sea un acuerdo de consejo técnico, de todos modos no procede porque estaría incumpliendo con los propósitos y lineamientos del consejo técnico. De igual manera, se busca fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo de la escuela en función de las prioridades educativas. Por ello es que vienen muchas sugerencias de formación continua en las guías de cursos, diplomados y demás. Y de igual manera, en la última modificación que se refiere a la hora que de organización para la escuela, también se sugería que ahí pudieran acoplar cursos o talleres de capacitación sobre temáticas que fueran de interés para la escuela. ¿Para qué? Para el máximo logro de aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. Ahora, el capítulo 4 que nos habla de las atribuciones y funciones del CTE. Bueno, aquí primero es atender las prioridades educativas. A eso que no se nos quite de la mente. De igual manera, pues establecer acuerdos, dar seguimiento a los acuerdos que se establecen, definir los apoyos que se requieren y fortalecer el programa escolar de mejora continua. ¿De acuerdo? Esto también hay que grabárnoslo muy bien, establecer acuerdos, pero no nada más establecer acuerdos y compromisos, sino que hay que darle seguimiento para verificar que efectivamente se cumplan. ¿Cómo? A través de la definición de apoyos, y todo esto debe estar en el marco del programa escolar de mejora continua, que nos lleva en consecuencia al máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Voy a seguir siendo reiterativo con esto porque ese es el secreto para elegir la respuesta correcta. Si la estrategia, la acción o lo que viene en las opciones de respuesta no nos lleva a eso del máximo logro de los aprendizajes, entonces no es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Ahora, en el capítulo 4, que es lo que les comentaba de las atribuciones y las funciones del CTE, pues aquí, para empezar, las atribuciones son atender las prioridades educativas, establecer objetivos, metas y acciones. Por eso es que en el programa escolar de mejora continua les dice, a ver, primero tenemos que ver los objetivos, hacia dónde vamos, las metas, cuánto necesitamos, qué queremos lograr, y las acciones, pues cómo le vamos a hacer para alcanzar estos objetivos y cumplir estas metas.
Además de eso, pues tiene que haber un seguimiento. Y ese seguimiento es a través, sí, del presidente, pero no significa que el presidente va a hacer todo, sino que significa que el presidente, es decir, el director o directora, supervisor o supervisora, tienen que diseñar mecanismos en colaboración para verificar que se hayan cumplido precisamente los compromisos y acuerdos que dieron pie a las acciones. Ahora, además de eso, se tiene que establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la comunidad escolar. No se trata de que, bueno, ya diseñamos actividades, ya planeamos, ya estamos en el programa escolar de mejora continua. Bueno, la escuela es una burbuja y por tanto ahí se tiene que hacer todo. Desde luego que no. Si bien padres, madres de familia, miembros de la comunidad, autoridades civiles y demás, no están considerados para las sesiones de Consejo Técnico Escolar, sí deben estar considerados y consideradas precisamente para esos puentes que se tienden para alcanzar el máximo logro de aprendizajes. En la gestión, en el apoyo, en algún taller o algo que se requiera, para eso se debe de establecer estas relaciones de colaboración y corresponsabilidad, en el entendido de que estos miembros de la comunidad que les acabo de mencionar no son espectadores ni tampoco es que nos estén ayudando, sino que son corresponsables de todo este proceso educativo. Y aquí lo dice en el Consejo Técnico Escolar. De igual manera, hablando de otras instancias que también son educativas, pero son de la supervisión, digámoslo así, pues ahí entramos las y los asesores técnico-pedagógicos o algún apoyo externo que sea, por ejemplo, de la unidad de USAER, que de repente tiene vinculación con especialistas, por ejemplo, en el tema del trastorno del espectro autista, del síndrome de Down, de TDAH, entre otros. Esas son las vinculaciones que se tienen que realizar, ¿de acuerdo? Y además, pues bueno, ya que tenemos toda la información respecto a los resultados educativos de la escuela, pues ahí tendríamos que utilizarla para fortalecer las acciones de, en este caso, el programa escolar de mejora continua. Por eso es que cada mes que tenemos reunión de Consejo Técnico Escolar, hace referencia a, bueno, ¿cómo vamos con el programa escolar de mejora continua? ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? Y si vamos más o menos o mal, pues ¿qué está pasando? A ver, con estos resultados, ¿por qué nos están dando que pues, no está funcionando? Pues vamos a buscar la manera de que funcione. Porque si ya nos dimos cuenta de que no vamos por buen camino y seguimos así, pues entonces no estamos atendiendo precisamente a los lineamientos del Consejo Técnico Escolar. Y este es otro punto que también es muy importante, difundir la normativa, información y o documentación que determine la autoridad educativa correspondiente. El Consejo Técnico Escolar también es una instancia para que maestros y maestras, directivos y demás personal que lo integran estén al tanto de los lineamientos, de las normas, por ejemplo, en cuestión de cuidado y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, de las atribuciones, responsabilidades, obligaciones y demás que tengo como docente, entre otras tantas cosas, ¿de acuerdo? También esa instancia es para ello. Ahora, pues ya en las funciones, de manera concreta, pues nuevamente, la función es dar seguimiento, generar propuestas, intercambio de propuestas, autoevaluación, planeación, y todo esto se debe conjugar, ¿para qué? Para alcanzar el máximo logro de aprendizajes. ¿De quién? De niñas, niños y adolescentes, integrantes de los colectivos. Ahora, ya de manera un poquito más desarrollada, pues es función del Consejo Técnico Escolar, no como una persona, no como una cosa, sino como una instancia que la integran las personas que ya comentamos. Pues bueno, para empezar a autoevaluar el servicio educativo, y esto quiere decir autoevaluar de manera crítica, no nada más de si lo hago o no lo hago, sino bueno, ya si vi que no lo hago o que no lo hacemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer? Precisamente para empezar a realizar algo que nos lleva al máximo logro de los aprendizajes. De igual manera, realizar la planeación del programa escolar de mejora continua, diseñar o utilizar instrumentos para dar seguimiento y evaluación. Y pues bueno, este es uno de los talones de Aquiles que todavía tenemos en todos los ámbitos, en todos los niveles, que es la evaluación y el seguimiento. Pero sí es función del CTE realizarlo, ¿de acuerdo? Ahora, de igual manera, pues se debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se establecen dentro de esta misma instancia. Además de establecer y dar seguimiento a los compromisos del colectivo docente, relativos al uso adecuado y eficiente del tiempo escolar. Y aquí es donde entramos, ¿a qué les recuerda esto? A la normalidad mínima. Para que las escuelas
brinden el servicio los días establecidos de manera oficial en el horario establecido y respetando el derecho a la educación, entre otros tantos derechos que tiene el interés superior de la niñez. Ahora, de igual forma, compañeras y compañeros, también se debe valorar la eficacia de las acciones realizadas, de realizar intercambio de conocimientos de las prácticas educativas a partir de un trabajo entre pares y del aprendizaje, proponer soluciones para los retos que se presentan de manera colaborativa y promover la participación de las madres y padres de familia. Aquí vuelvo al punto, no se trata de que es mi grupo, cierro la puerta y hago lo que me da la gana, es mi escuela y entonces nadie puede entrar a mi escuela porque la escuela es mía y si quieren participar va a ser bajo mis condiciones. No funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Aquí se habla de promover la participación activa de padres y madres de familia y demás miembros de la comunidad. Ahora, también corresponde al Consejo Técnico Escolar realizar las gestiones necesarias para solicitar apoyo externo cuando así se requiera. Contribuir con el supervisor escolar a la organización de las sesiones de aprendizaje entre escuelas, que bueno, esto ya quedó en términos reales un tanto desfasado, pero todavía está presente aquí. Ahora, de igual forma, compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos con las escuelas que presenten problemáticas. Y eso, pues hablamos nuevamente, se enlaza con el aprendizaje entre escuelas. En el capítulo 5, compañeras y compañeros, ya casi para terminar, dice que del funcionamiento del Consejo Técnico Escolar se tiene que realizar una promoción. ¿Una promoción de qué? Del trabajo colaborativo, del aprendizaje entre pares. Recuerden que cuando hablamos de aprendizaje entre pares, no se refiere únicamente a exponer, a decir lo que yo hago, no. Se trata de compartir. ¿Cómo? A partir del diálogo y la retroalimentación. De igual manera, el CTE determina las prioridades que van a precisamente abordar de manera tal vez jerárquica, de manera tal vez enfática, y también los procesos del programa escolar de mejora continua sustentados en los análisis que se realizan. La formación integral es responsabilidad de todas y todos. Y pues bueno, en este caso, enfatizar que el supervisor o supervisora promueve el liderazgo pedagógico y la mejora de la práctica. ¿De acuerdo? Ahora, este punto también decidimos colocarlo aquí de manera enfática porque dice, el supervisor escolar contribuirá al adecuado funcionamiento de las sesiones del Consejo Técnico Escolar, promoviendo el liderazgo pedagógico de los directores y la mejora de las prácticas docentes, brindando asesoría y acompañamiento con sustento en la formación obtenida directamente en la visita a las escuelas y a las aulas de clase, así como en otros registros o resultados educativos disponibles en el marco del programa escolar de mejora continua. Ahora, y aquí es donde surge, no, es que ¿por qué me van a ir a observar a mi salón? Pues si yo es mi salón y yo decido a quién dejo entrar y a quién no, pues no podemos decidir eso como docentes frente a grupo porque aquí el lineamiento es muy claro. Ahora, la contraparte sería, a ver, pensemos en el supervisor o supervisora que nos venga a la mente. ¿Cumple con estas funciones? Y si no es así, pues tendría que hacerlo. Y si en el examen nos preguntan, esto es en lo que nos vamos a basar, ¿sí? Muchas veces la realidad dista mucho de lo que vienen en los lineamientos y eso lo podemos discutir, pero en el examen básense por favor en esto que les estamos compartiendo. Ahora, del capítulo 6, pues bueno, aquí es donde les comentaba que se habla de la ruta de mejora escolar, pero ya después analizaremos en una sesión posterior lo que tiene que ver con el programa escolar de mejora continua, nada más lo pusimos a manera de referencia, ¿de acuerdo? Y pues bueno, con eso concluiríamos con el tema, abriríamos el espacio para dudas y o comentarios si es que existieran.